Saludos, aquí estamos con Suquicosis, como todas las semanas. Hoy un día muy movido de exhumación de los restos de José Gregorio Hernández, que forma parte de este proceso de beatificación que celebra el pueblo venezolano, porque nosotros necesitamos hoy a José Gregorio, que significa solidaridad, entrega, un hombre bueno, en una Venezuela llena de conflictos, de odio, y entonces hace falta tener mensajes de paz, de comprensión de lo que somos los venezolanos. Y bueno, han pasado muchas cosas, ya, todas las vamos a comentar hoy. Tenemos a Héctor Pérez, que es analista, él tiene un cerebro ordenado porque es matemático, estudió en la Simón Bolívar y además es abogado, o sea que tú eres un hombre de estudio. Sí, sí, como no. Pero eres un muchacho, ¿tú tienes qué edad? Yo tengo 36. Eres joven, Sí, joven. joven. No me quiero meter con las edades porque hasta hace poquito yo era lindo y bello, pero bueno. Fíjate lo siguiente, vamos a comenzar con Chile. Hoy hice el programa de radio con Chile porque, fíjate, los venezolanos creemos, erradamente, eso es una deformación de estos procesos de polarización que hay en el mundo, de las redes y sobre todo de la campaña americana que los ha acentuado. Sí. Bueno, los venezolanos creemos que el mundo gira alrededor de Venezuela. Es más, el universo todo, como Galileo Galilei descubrió que no. Y entonces lo llevaron y lo metieron en la Inquisición, casi lo matan y tuvo que arrepentirse. Pero pongo el ejemplo de Galileo Galilei porque hace falta Galileo Galilei para explicar que el mundo no gira alrededor de Maduro, que lo que ocurre en Chile o lo que ocurre en Bolivia no es que Maduro mandó una gente o tiene un plan, el Foro de San Pablo, sí, el mismo plan para tomar a Estados Unidos. ¿Te acuerdas que cuando mataron a George Floyd, que el policía le puso el pie en la garganta y lo asfixió, dijeron que ese era Maduro? Pues hay que decir a los venezolanos que no, que el mundo es diverso y hay distintas realidades, solo que, digamos, esta tendencia a la polarización, blanco, negro, izquierda, derecha, evita que uno vea la complejidad de los procesos. A mí me parece que Chile, Piñera, que es un hombre inteligente, es la derecha inteligente, correcto, popular. Cuando empezaron a las protestas muy fuertes, porque esto ocurrió antes de la pandemia, porque se planteó el tema educativo. ¿Tú te acuerdas que Bachelet planteó que la educación fuera un servicio público, porque allá es costosa la educación? Y empezaron a salir todo tipo de problemas porque Chile era una especie de burbuja. Había gente que vivía muy bien, pero una enorme cantidad de chilenos vivía muy mal. Una desigualdad profunda. Una desigualdad muy fuerte. Además es un país que no es como Venezuela, donde las clases sociales tienen todos esos prejuicios que tienen cuando tú divides a las sociedades en clases sociales. Y uno que se cree mejor que los demás. Sí. Entonces eso se expresa. En esa enorme votación, el país completo votó por un cambio. Además, salir de la constitución de Pinochet, de la dictadura, eso tiene mucha lógica. Pero en Venezuela yo leía Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, un hombre inteligente, diciendo que ahora Chile iba a caer en manos del chavismo y de la izquierda, porque la semana pasada, ¿te acuerdas? Unos videos donde quemaban una iglesia, ahí vienen los comunistas. Sí, una capilla cayendo. Sí, y como Trump dice que todo el mundo es comunista, Mafalda es comunista, el Papa es comunista, tú eres comunista, Yesenia es comunista, todos somos comunistas. Todo el que piense es comunista, pues Chile ahora en manos de comunismo. Pero resulta que eso no es así. Dame tu impresión. Bueno, tú lo has dicho muy bien, hay un fenómeno ahorita que es yo le llamaría el venezolacentrismo, ¿no? Que es que todo gira alrededor de Venezuela. Y bueno, yo creo que los procesos históricos que se están dando en los continentes, en el continente, especialmente en América del Sur, son procesos, digamos, autónomos. El proceso de Chile tiene su génesis, pues tiene su origen en una constitución que nació bajo una junta militar, digamos que tiene ese sello, ¿no? El sello de una dictadura. Es una constitución con la que los chilenos de alguna forma tuvieron que adaptarse, digamos, tuvieron que aceptarla, una constitución impuesta. Hay que recordar también que fue llevada a un plebiscito con muchas irregularidades, donde no estaban dadas las condiciones. Bueno, en medio de una dictadura ninguno tiene condiciones, ¿no? Pero bueno, al final la sociedad chilena, digamos que la aceptó, pero ese sello que viene arrastrando desde hace años, bueno, ya digamos que era hora, la población estaba, digamos, hastiada y era hora de un cambio, pues. Entonces son procesos autónomos, ¿no? Yo pienso que no tiene absolutamente nada que ver, no hay ninguna influencia del Foro de Sao Paulo, este foro que ha sido denunciado como el todopoderoso en la región del continente, ¿no? Parece que es el foro que pone y saca presidentes,
Parece que es el foro, digamos, que genera movimiento y genera, digamos, situaciones de conflicto para que los presidentes caigan. Es simplemente, digamos, una tontería, una tesis alocada, y es un pensamiento, es lo que explica el pensamiento radical, ¿no? Centrar todo en Venezuela, centrar todo en el anticomunismo, cuando realmente son procesos propios de los países. Lo que está ocurriendo en Chile, bueno, tendrá su final de forma autónoma. Ajá. Pero fíjate que yo te decía que Piñera, en vez de agarrar, aunque en los videos que yo he visto se denuncia la represión y muy fuerte, anoche mismo la gente salió a la calle a celebrar y le tiraron a los carabineros. Sí. Pero eso que ocurre, digamos, donde hay manifestaciones hay gas lacrimógeno y policía y cosas de esas, ¿no? Sobre todo cuando hay provocaciones, cuando hay gente que le interesa llevarlas por un lado para el otro. Pero lo interesante de Chile es que Piñera abrió juego. Cuando él convoca al proceso de consulta sobre la nueva constitución, está abriendo juego. Sí. Cualquier otro, si hubiese sido el mismo Pinochet, manda mete preso a todo el mundo y acaba con aquello. Pero no, él entiende que Chile debe moverse porque la política se mueve. Fíjate, Bolivia, acaban de dar los resultados finales. 55% de los votos sacó Arce. Amplió el margen que había sacado Evo. Que por cierto, bueno, hubo una denuncia ahí de Almagro que yo diría que con esto quedó un poco en ridículo, ¿no? Hay que decirlo, digamos, en su contexto, pues. Porque, bueno, Almagro también politizado, perteneciente también a este sector que tú dices que todo gira en torno a Venezuela. Almagro uno lo escucha día a día y es el secretario general de la Organización de Estados Americanos y bueno, todo su discurso está centrado en Venezuela. Pareciera que no hay más problemas en el continente, pues. Entonces él se apalancó en un informe, yo soy estadístico, ¿no? El informe desde el punto de vista estadístico estaba, digamos, amañado, no tenía ninguna rigurosidad. Incluso Francisco Rodríguez y el Centro Económico para el Desarrollo, creo que se llama la institución que él coordina, había desmontado también esa tesis de... ¿Y el Washington Post? El Washington Post, sí, por supuesto. Pero bueno, tú lo has dicho bien, Piñera es un hombre inteligente, él entendió que este proceso tenía que darse, venimos de meses de protestas en Chile, protestas muy fuertes, algunas sí, con episodios de violencia que hay que condenarlo, porque yo creo que no es necesaria la violencia para lograr los propósitos. Recordemos también que este plebiscito de Chile para el cambio de constitución había sido también prometido por Bachelet. Entonces hay que entender que todas las cosas se están dando en su tiempo. Pues Bachelet no pudo lograrlo en lo que fue su última gestión presidencial, entendió que no era el momento y fíjate, fue a Pinochet, un hombre de derecha, ¿quién lo diría? Pero un hombre abierto, un hombre inteligente, que ha permitido que este proceso fluya, pues. Vamos a ir al corte, pero antes vamos a ver un video porque Estampas, que a mí me recuerda a María de Pavón, quien la dirigió durante mucho tiempo, la gran revista de los consumidores venezolanos, cumple 67 años. Y entonces se preparó aquí en el canal un video para celebrarlo. Y yo, como quiero mucho a María, voy a verlo para recordarla. El 8 de octubre del año 1953 se publicó el primer número de la revista Estampas, el suplemento ameno del periódico venezolano El Universal. A 67 años de su fundación, Estampas se posiciona como la revista dominical con mayor tradición en el país, al deleitar semana a semana a un gran número de lectores en cada hogar venezolano. Estampas es una revista femenina que tiene 67 años trayendo contenido de muchísima calidad a la mujer venezolana. Yo diría que Estampas es un activo del país, es una revista que huele a café mañanero. A través de sus líneas y portadas, la revista Estampas ha sido espejo de los movimientos y cambios culturales de cada época, desde que publicaron su primera edición. Su foco es la mujer como temática. Brinda información de entretenimiento, gastronomía, belleza, salud y todo lo relacionado a hacer la vida de la mujer más fácil. Estampas es historia de Venezuela, pero sobre todo historia de la feminidad venezolana. Estampas es como un recreo, un oasis, un momento de esparcimiento. Una revista sin miedo de avanzar, con una constante capacidad de renovación,
no solo en su imagen, sino también de los contenidos plasmados en sus páginas, reflejo de la perseverancia y valor de la mujer venezolana. Esa mujer líder de hogar, empoderada y emprendedora, que lucha por la superación personal y de su familia, positivas frente a situaciones adversas. Tras 6 décadas de trayectoria, Estampas continúa trabajando para brindar lo mejor en cada edición de manera constante y digna. Para varias generaciones de venezolanos, Estampas es ícono del periodismo nacional y en sus hogares seguirá siendo sinónimo de domingos en familia. Estampa es Venezuela, de alguna manera. Seguimos con Héctor Pérez, que es estadístico, matemático, analizando. Fíjate lo que está ocurriendo en el continente. Yo creo que tiene mucho que ver con los cambios que el mundo está reclamando después de que algún día pase la pandemia. Hay una discusión por todos lados. Y en Latinoamérica el aspecto social siempre ha sido determinante. Bueno, porque vivimos en nuestros países cuya característica fundamental es la conflictividad y las dificultades para lograr el desarrollo. Sí. Aquí cuesta un pollero, ¿no? La conflictividad permanente, la lucha por el poder. Estos políticos nuestros que todos quieren reelegirse. Latinoamérica tiene una historia de reelecciones y de conflictos producto de eso, porque hay generaciones que se represan. Sí, y por supuesto, y produce hastío. Si Evo Morales se hubiera ido tranquilo después de 14 años de gobierno, pues no hubiese pasado todo esto. El primer problema está allí, que Evo quiere repetirlo. Quiere repetir, y además la manera en que lo hicieron. ¿Te acuerdas? Estaban dando la votación y después se paró todo y apareció él con 10%. Entonces luego aparece la OEA, el informe de la OEA, que no era un informe riguroso, bien riguroso, sino por el contrario, era tendencioso, porque resulta que la oposición de Bolivia se preparó para el fraude. ¡Ah, hay fraude! Entonces vamos a salir a la calle. Cuando vieron un gesto, se le todo el mundo. Y producto de eso, bueno, cae el gobierno de Evo Morales. Correcto. Ahora, después que la señora Áñez agarró el poder, fíjate que yo ahí creo que está ¿por qué vuelve el MAS al poder? Bueno, porque la señora Áñez, en vez de hacerlo de Piñera, abrir juego, la señora Áñez se dedicó a perseguir a todo el mundo. Es más, aquí en Venezuela, producto de lo que estamos hablando, yo leí varios analistas que decían, un diputado de Venezuela decía, no, es que debieron en Bolivia suprimir el partido, meterlos presos, inhabilitar a sus dirigentes. Fíjate qué cosa, ¿no? Él dice lo que le hacen aquí, lo que se denuncia en la oposición que le hacen aquí, él lo pide para allá. Eso es un demócrata un poco insólito. Inédito. Inédito, sí. Pero lo cierto es que se produce una votación mayor todavía, porque en Bolivia tiene unas características para que la gente entienda que no es Venezuela, que la población indígena es fundamental para la política. Y la población indígena le retiró el respaldo a Evo cuando Evo perdió el referéndum y prometió que no iba a ir a la elección. Ah, entonces tú te la das de... Pero después salieron a pelear pidiendo elecciones. Correcto. Ahora, hay gente que dice, no, ahí viene otra vez el comunismo, viene la izquierda, los marxistas-leninistas, porque ganaron también en Argentina. Y pareciera que esa simplificación no permite observar ni siquiera lo que pasa en Venezuela. Porque ahora tenemos troncistas. ¿Te das cuenta que tenemos troncistas? ¿A qué crees tú que se ve un fenómeno que un señor como Trump? Entonces hay unos venezolanos que dan la vida por Trump, dicen que Trump nos va a salvar, cuando los venezolanos nos va a salvar solo los venezolanos. Claro, eso es un punto importante. Nosotros los venezolanos, yo no entiendo por qué hemos dejado, digamos, hemos puesto que nuestros designios y que nuestro destino esté, la solución de esos problemas se lo hemos dejado a la comunidad, a la llamada comunidad internacional, cuando realmente todo lo que ha estado ocurriendo, digamos, en Latinoamérica en estos últimos años, habla de que lo correcto es totalmente lo contrario. Acabas de mencionar el caso de Bolivia, un caso fundamental. Evo Morales, mucho más allá de su, digamos, de su discurso y de su asociación con el gobierno de Chávez en principio y luego con el gobierno de Maduro,
pero la realidad es que en la práctica, en el día a día, en la implementación de las medidas económicas, Evo Morales fue un político totalmente pragmático, ¿no? Luis Arce, que fue el ministro de Economía durante el mayor tiempo de gestión de Evo Morales, es conocido, digamos, como el artífice de lo que algunos denominan como el milagro económico. Y es porque más allá de las palabras, más allá de ser asociados a la izquierda, Evo Morales mostró, digamos, en muchos años en Bolivia el periodo de mayor estabilidad económica, el periodo de mayor crecimiento económico en Bolivia, Producto Interno Bruto, un crecimiento abismal, inflación de un dígito. Entonces tiene una gestión que demostrar. Claro, cometió un error gravísimo, la sed de mantenerse en el poder, quebrantar lo que es la alternancia, porque alternancia no significa necesariamente que él tenía que otorgarle el poder a alguien de la oposición, ¿no? Alternancia es simplemente, bueno, desde mi punto de vista personal, yo no puedo permanecer en el poder de manera perenne, ¿no? De manera eterna. Pues bueno, yo puedo preparar a un candidato incluso de mi partido, a alguien que venga acompañando mi gestión y que él pueda alternar. Pero bueno, Evo Morales no tenía, digamos que, el deseo de permanecer, qué sé yo, por cuánto tiempo, y bueno, se desencadenó lo que tenía que desencadenarse. Luego vino este informe, digamos, amañado también de la OEA, que no fue, digamos, jugó un rol que desató todo este conflicto en Bolivia, y bueno, luego los bolivianos, por su propia cuenta, buscaron, digamos, la solución. Entendieron que más allá, digamos, de la gestión de Evo y más allá de la gestión de Áñez, tenían que buscar una solución propia. Y lo hicieron a través de las elecciones. En cambio, los venezolanos, los políticos venezolanos, fíjate qué contradicción. Hay políticos de 20, tú mencionaste uno de ellos, incluso la misma María Corina Machado estuvo aupando a votar en Bolivia, estuvo animando un rol de alentar a que se vaya a votar en Bolivia. Pero de cara a Venezuela, bueno, pareciera que hay una bipolaridad. De cara a Venezuela, totalmente se niega al proceso electoral. Entonces hay una grave contradicción, y yo creo que esa contradicción que está ocurriendo en la oposición venezolana es la que tiene este juego, digamos, trancado. Donald Trump es de estos personajes carismáticos que más allá de los partidos, ellos son en sí mismos las figuras y se comunican directamente con la gente. En los Estados Unidos hay un proceso de polarización desde hace rato, Sí. que tiene que ver mucho las redes. Pero ese proceso de polarización, con Trump agarró, bueno, se disparó. Sí. Porque en primer lugar las redes simplifican, como imagínate tú, portales, noticias, todo lo que hay en las redes, se simplifican y en la simplificación, bueno, agrupan a la gente entre buenos, malos, negros, blancos, y cambian. Sí. En China los buenos son distintos que a los Estados Unidos. O sea, ellos van moviendo. Pero en todo caso, el señor Trump llega al poder con la mayoría blanca, no como Obama, que llegó producto de alianzas sociales, de minorías, negros, sí, blancos, homosexuales, etcétera. Sectores que pedían se les reconociera mayores derechos. Y eso se ha ido afianzando porque en las ciudades ganan los demócratas y en el campo ganan los republicanos. Entonces los republicanos se han ido obligando ellos mismos a ser más y más conservadores para poder atraer ese tipo de votación. Y los demócratas más liberales, porque las ciudades son centros de debate, discusión, bares, salidas nocturnas, películas, intelectuales, etc. Y esta característica está acentuada en esta elección. La gente dice que los debates, los dos, los ha ganado Biden. Pero hay la creencia de que puede ganar Trump porque al final pasó lo mismo con Hillary. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos al corte y ya estamos con ustedes. Seguimos con Héctor Pérez, que es matemático, estadista, un hombre muy estudioso y además está con nosotros contribuyendo a analizar estos aspectos de la política. A veces logramos que la gente entienda que hay variedad de opciones, que no es blanco y negro el mundo, correcto, ni las realidades. Entonces, fíjate los Estados Unidos. Los dos debates los ha ganado Biden. Me dice un amigo mío, Simón García, que hay gente que sostiene que el comando de Biden se preparó para estos debates. Cuando Kennedy y Nixon, ese debate le dio la victoria a Kennedy, porque Nixon lució sudoroso,
fuera de foco, Sí. y en cambio Kennedy pulcro y con ideas claras. 5 millones de electores cambiaron de idea de votación. En la elección de Hillary Clinton y Trump, 63 millones sacó Trump, 66 Clinton. Imagínate que un debate es lo que puede hacer. Entonces se prepararon, hicieron que Biden se equivocara en las cifras, que metiera la pata, o sea, lo fueron como escondiendo, como un gallo tapado. Y cuando llegó el debate, resulta que el hombre agarró y le dijo payaso, lo batuqueó y le ganó los dos. Sin embargo, hay la creencia de que al final los votos electorales, el sistema puede favorecer a Trump, aunque yo creo que no tiene nada que hacer porque la ventaja es muy grande. Y luego el tema pandemia ha sido, ¿cómo es?, el Waterloo para Trump, porque ha metido la pata. Inclusive llegó a decir que había fraude por los votos en correo, y cuando se dio cuenta que 60 millones de personas ya habían votado por ahí, fue y votó, para que no le dijeran nada. ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, fíjate que hay que marcar una diferencia entre el Trump oficialista, por decirlo así, el Trump que está ejerciendo como presidente de Estados Unidos, y el Trump outsider de hace 5 años. Hace 5 años Trump era un candidato outsider, yo creo que eso lo ayudó bastante. Se está enfrentando a Hillary Clinton, que bueno, que venía de toda una trayectoria política, además, digamos, venía como vicepresidenta del gobierno de Barack Obama, y siempre desde el lado de la oposición, siempre desde el lado, cuando uno está en la denuncia, digamos que es un poco más fácil, ¿no? Tienes algunas ventajas, porque puedes limitarte a denunciar, no tienes que defender, digamos, una gestión. El Trump de ahora es totalmente distinto. El Trump de ahora, él pretende jugar, a seguir ese juego de outsider cuando ya tiene 5 años de gestión como presidente y cuando tiene, digamos, unos resultados muy pésimos, perdón, con respecto a la gestión del COVID-19. Entonces, yo creo que lo que ocurrió hace 5 años también, desde el punto de vista estadístico, ahí hay lo que se llama, digamos, el voto oculto, ¿no? O el voto a temor, que es cuando tú no estás, aunque te hacen una encuesta, tú internamente sabes por quién vas a votar, pero, digamos, no te atreves a reconocerlo, justamente por la presión que puede haber en un determinado contexto social, que fue algo lo que pasó con Trump. Trump era muy acusado por los medios de supremacista. Había mostrado, bueno, ciertas también tendencias sociales fuertes, racistas, y en ese entonces mucha gente que se sentía identificada con Trump no se atrevía a decir que estaba con él. Pienso que ahora el contexto es muy diferente. No creo que Trump pueda, digamos, recortar esa brecha que tiene Biden. En este caso Biden es el candidato opositor, y creo, tal cual como tú también lo piensas seguramente, que el resultado final va a ser una victoria de Biden. Ahora, si gana Biden, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, si gana Biden, para algunos se le cae el mundo, ¿no? Para algunos sectores que están apostando, digamos, todas sus esperanzas en el gobierno de Trump. Pero ¿cuál va a ser la realidad? Mira, la realidad es que nosotros como venezolanos, y es lo que siempre hemos resaltado, tenemos que buscar nuestras propias soluciones. Entonces, si gana Biden, para mí debería ser más bien un punto de aliento para que la política, para que este sector político que ha apostado todas sus esperanzas en Trump, oye, desarrolle estrategias nuevas, cambie, digamos, ese modo de pensar y busque alternativas y desarrolle un proyecto político, pues, que sea capaz de aprovechar esta gran mayoría de venezolanos, que somos más del 70%, que estamos en desacuerdo con este gobierno, pues, y que queremos participar en este proceso que se avecina y derrotar al gobierno en las urnas, ¿no? Que es como se desencadenan todos los proyectos políticos, como ocurrió con Bolivia, como ocurrió en Chile con esta constituyente. Bueno, fíjate, la política que se mueve y da sorpresa, la política no es lineal. El Guaidó, el equipo de Guaidó, el G4, está llamando una consulta, que uno dice, bueno, o sea, no vas a elecciones, pero vas a una consulta que, digamos, por la manera en que está hecha, la data, la cosa, pues, no participa el gobierno, pues, forman parte más de la propaganda que de la solución, pero en todo caso están en su derecho. Sí. Ahora, Leopoldo López aparece en la embajada, aparece en España. Entonces con la familia. A mí me dicen que el jueves tomaron Chacao, y que parece que la fuga ocurrió el jueves. Sin embargo, el sábado fue que se supo.
Entonces hubo varias versiones sobre lo ocurrido con Leopoldo López. La primera es que era una negociación, Patricia Poleo lo dice, los Estados Unidos y el gobierno español y el gobierno venezolano negociaron, porque era un personaje incómodo, sobre todo para el gobierno de España, así lo dice Poleo. Pero ahí en adelante comienzan una cantidad de versiones. Diosdado Cabello dice que es un delincuente, el Partido Comunista pide que lo repatrien, que se lo traigan otra vez porque tiene deudas con la justicia, y hay gente, bueno, Guaidó dice que se escapó, que ahora va a ayudar más al proceso de cambio, y de ahí de todo, gente que dice, bueno, ¿y por qué se va? Pusieron el video de Lilian Tintori por todos lados, donde dice, él no se va a ir nunca, lo pusieron como 100.000 veces como para decir todo lo contrario. Lo cierto es que Leopoldo ahora está en España, y yo me decía, oye, pensar en una negociación me cuesta. ¿Por qué? Porque si la elección americana ya la semana que viene se resuelve, ¿por qué no esperar a que ocurra? Y si ocurre el triunfo de Biden, lo sueltas y bueno, sirve para abrir juego. ¿Por qué esperar ahorita? Sobre todo Leopoldo, que es considerado por el gobierno como el enemigo número uno, pues, por la radicalidad. Y todo el mundo sabe que toda esta cosa que ocurrió, los 60 países que apoyan a Guaidó, los Estados Unidos, que todo eso es obra de Leopoldo, eso no lo armó Guaidó, eso lo armó Leopoldo López, que es un político duro de matar, como Bruce Willis. Entonces, me costaba entender la negociación, sin embargo, está rodando por todos lados, porque no hay nada más fácil que escaparse de una embajada. Tú te sales con el carro del embajador, que es considerado como parte de su patria, de su país, y ya está ahí, eso es un carro negro, lo metes en la cajuela, lo pones atrás. Lo cierto es que Leopoldo está en España. ¿Servirá o no servirá para la causa de Guaidó? Porque al final de cuentas, si Leopoldo armó todo eso que armó, estando preso o en la embajada, ¿cómo será libre? ¿Qué crees tú que va a pasar con Leopoldo López? Eso me lo va a contar cuando regresemos, porque nos vamos al corte. Seguimos con Héctor Pérez y le preguntaba sobre Leopoldo, ¿es bueno o malo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, como precedente hay que decir que bueno, Leopoldo López pasó por un juicio, digamos, amañado también, eso hay que decirlo. En lo que es el derecho penal uno tiene que demostrar siempre los hechos y buscar lo que es la causabilidad, ¿no? Demostrar que una acción generó determinada consecuencia. En el caso de Leopoldo, bueno, fue, digamos, imputado por sedición, por llamados a la conspiración, incluso por mensajes de Twitter, pero realmente en las pruebas nunca logró demostrarse esa relación, ¿no?, entre sus acciones y los hechos. Ahora, sacando eso de contexto, mejor dicho, abstrayendo eso, yo creo que Leopoldo ha ensombrecido el liderazgo de Guaidó. O sea, para nadie es un secreto que Guaidó es, digamos, el boy scout de Leopoldo. Entonces, con respecto a esta, si fue fuga, si fue negociación, en efecto, salir de la embajada para mí no es nada difícil, ¿no? Tú puedes salir en el carro de un personal diplomático. Lo cierto es que eso tiene sus límites, ¿no? Vas a llegar a determinado lugar, pero lo más difícil es luego salir del país. Entonces, más allá de si negociaste a lo mejor con las altas autoridades de Venezuela, con alguien tienes que haber negociado, digamos, en ese trayecto, ¿no?, para poder salir de Venezuela. Fue el mismo caso de Antonio Ledesma. Ahora, si es bueno o si es malo para Venezuela, o como yo lo veo, fíjate, eso está transmitiendo un cierto mensaje, porque si Leopoldo estuviera seguro en esas afirmaciones que hace Guaidó, que antes del 6 de diciembre, bueno, el gobierno de Maduro va a caer, que esto no le queda mucho tiempo, él no tendría problema en quedarse en Venezuela, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa salida de él siente que su posición puede estar amenazada, ¿no? Puede sentirse que hay cierto riesgo de seguir permaneciendo en Venezuela. Porque venía un cambio de embajador y el embajador que está ahorita se dice era casi que hermano de Leopoldo en cuanto a la afinidad. Sí. Y el que viene es de Podemos, no iba a estar en la misma situación. Algunos han afirmado pues, que el embajador que viene tiene incluso buenas relaciones con Cuba, y que bueno, Leopoldo de alguna forma sentía ese riesgo de seguir permaneciendo en la embajada. Pero eso dice mucho también lo que te comentaba, eso dice mucho de que ese juego de palabras, de que el gobierno de Maduro está por caer, de que la comunidad internacional ya estamos en la recta final para lograr desencadenar esta transición. Mira, no lo creo así.
que creo que tenemos que seguir apostando a lo que nosotros tenemos que hacer como venezolanos, buscar nuestra solución. Reitero, si Leopoldo estuviera tan seguro de que esto se acaba mañana o se acaba en diciembre, él simplemente se hubiera esperado 1 o 2 meses. Sí, fíjate que yo me he interrogado porque la política en Venezuela, aparte de todo la influencia de las redes, de los laboratorios, todas esas cosas que la gente cree que no existen y que no pesan, pero pesan. Y además lo hacen a uno actuar sin darse cuenta. Entonces uno dice, oye, ¿por qué cuesta tanto que el venezolano utilice el cerebro y no en la emocionalidad? Somos muy emocionales, dramáticos, decía Cabruja. Sí. Y entonces todo lo resolvemos según lo que yo crea y además el yo creo está lleno de mis emociones. Y como estamos viendo, lo que hay es una enorme rabia. Sí. Pero tú mismo lo señalaste, las salidas en el continente son electorales. John Magdaleno lo ha dicho en todos lados, en los estudios que le he hecho sobre las transiciones en el mundo. Y el 93% son negociaciones políticas que terminan en elecciones. Luego la Universidad de Harvard, eso lo he dicho como 100.000 veces, dice que los boicots electorales 97% no funcionan. Luego Trump ha dicho que no va a invadir, el TIAR no se puede, la ONU, es mentira que la ONU va a mandar unos cacos porque eso tiene todos unos procedimientos. Sí. Y aún así hay una gente que cree que eso es verdad. Aunque eso es mentira por donde lo mete, es una falsedad, ficción, como dice Capri. Sí. ¿Por qué tú crees que la gente se aferra en esas cosas que son mitos, que no son reales? Bueno, yo creo que es seguir apostando al camino corto, al camino fácil, es seguir poniendo las esperanzas, digamos, en que sea otro el que solucione nuestros problemas, en que sea Trump el que envíe a los marines y desatender a todo lo que nos enseña la historia, pues, y a todo lo que nos enseña la evidencia histórica. Tú mencionaste el caso del profesor John Magdaleno. John Magdaleno es un investigador politólogo, ¿no?, que se ha dedicado a estudiar todo el tema de las transiciones. Yo también he tenido la oportunidad de revisar algunos de sus trabajos y es interesante porque él ha recopilado más de 100 casos de transiciones exitosas en el mundo y ha identificado las causas comunes, ¿no?, entre ellas. Y entre las causas comunes, bueno, la gran mayoría de ellas tiene su detonante en un evento electoral. No necesariamente de forma directa, porque hay gente que ve que, bueno, que tiene que ser un evento electoral que gana la oposición que está aspirando a hacerse gobierno, ¿no?, está aspirando a la transición, pero no necesariamente así, puede ser de forma directa o de forma indirecta. A lo mejor tú pierdes esa elección, pero esa elección, digamos, te dio una cuota, un margen para poder negociar más adelante, como fue el caso de Polonia. El caso de Polonia fue un caso muy interesante. La oposición se enfrentaba al Partido Comunista de gobierno y fíjate tú que en esas elecciones parlamentarias también el gobierno se reservó para sí el 70% de los escaños. Dijo, este 70% no me los toques, estos son míos. Y nada más estuvieron en juego el 30%, digamos, de los escaños parlamentarios. Allá la oposición pudo haber dicho, mira, en esas condiciones lo que me estás planteando tú es un disparate, yo no voy a ir a esa elección. Pudo haber apelado a falsos lemas de dignidad, tú sabes. Pero no, bueno, ellos entendieron que esa era la realidad, que era una realidad difícil, pero entendieron, mira, tenemos eso o no tenemos nada. Y el poder hay que irlo construyendo. Ese 30% que estaba en juego, bueno, ganaron ese 30% y eso les permitió más adelante, bueno, poder seguir negociando, poder seguir presionando hasta que se logró una transición exitosa. Pues. Así mismo fue en Chile y así mismo ha sido en los casos que reseña el profesor Magdaleno. Fíjate, sobre el tema del voto, el único país del mundo enloquecido que teniendo 80% de los votos dice yo no voy a votar es este. Sí. Porque el cuento es que en las revisiones que uno hace de la historia, en todos los países donde hay gobiernos autoritarios no se le pide condiciones, porque el gobierno autoritario se caracteriza por no darlas, sí, precisamente por utilizar el poder para mantenerse en él. Y la gente va y hay una épica, como la hay en Bielorrusia. La gente pelea, se faja, y la mayoría siempre se impone. Aquí, después de 21 años, pero además, yo lo digo a cada rato, desde 1958 hasta nuestros días no ha habido fractura militar, ni Chávez ni Carmona. Y entonces, pasó todo lo que pasó el 30 de abril en la autopista, dice Trump lo que dice, pasa todo lo que pasa, y lo que está demostrado es que la salida esa rápida, eso por ahí no es. Cada vez que vas a procesos electorales, alguna alcaldía, gobernación, vas ganando
obteniendo triunfos, y por la otra vía solo hay derrotas. Claro, el venezolano quiere salida urgente porque vive una situación muy difícil, Sí. pero resulta que el camino más corto es el más largo, y el más largo suele ser el más corto. Vamos a hablar de eso, porque ya me están haciendo señas que vayamos al corte. Seguimos con Héctor Pérez, analista, matemático, abogado. Ahí se te salió ahorita en la respuesta que diste lo de los abogados, sobre Leopoldo López. Ajá, ¿por qué? Ayer hubo un simulacro. Y el simulacro, yo vi colas de gente en unos puntos y en otros no tanto. Sí vi mucha gente de rojo. Es decir, el gobierno se empeñó en movilizar su gente. Y otra gente muy común. Pero lo cierto es que el simulacro lo que demuestra es que ahí están las máquinas, está listo, pues. Sí. Que va a haber elecciones, a menos que haya alguna otra cosa complicada o alguna planificación que cambie eso. Pero las elecciones van a ir. Y las elecciones determinan, y el simulacro lo demuestra, que la posibilidad de que gane el gobierno es muy alta. Porque tú mismo, no es que el gobierno necesita hacer trampa, yo lo he venido diciendo. Es verdad, hay que luchar por las condiciones, pero si tú te pones a ver, aquí han venido rectores, todo el mundo, a decir que las condiciones que hay ahorita son las mismas que se pidieron en Dominicana. Eso lo han dicho ellos, no yo. Y entonces, sin embargo, a pesar de eso, tú te abstienes porque insistes en salidas que dice la iglesia, ¿dónde está la ruta? ¿Cómo es que entonces el discurso de la salida rápida se convierte en verdad? ¿Dónde está la ruta para demostrar eso? Yo creo que la ruta es electoral. Y he venido diciendo, yo comparto todo lo que dice la iglesia, pero un momentico, el hecho que el G4 y Guaidó o María Corina tengan esas posiciones de fuerza, no significa que la oposición es toda así. Fíjate, ahí nos vamos también al revolucionismo. Hay una gran cantidad de gente que está llamando a votar. Es un mundo también parte de la oposición. Minoría o mayoría, no lo sé. Porque la elección de Henry Falcón sacó 3 millones de votos de Libertucci, la oposición tiene 3,5 millones. De manera que son más o menos cercanos en la fuerza de cada uno. Ahora, la ruta electoral es la ruta que está en la historia, es la ruta de la épica, luego tu voto es tu opinión, tú luchas porque se te reconozca el voto, pero aún así estamos en una división, segmentación, donde el gobierno, mientras esto se procede así, tiene que garantizar el gobierno. Es así. Yo creo que es un círculo vicioso, porque digamos, cuando tú te empeñas en que la salida no es electoral y no movilizas, no generas una organización, no generas, digamos, una plataforma política para ir a unas elecciones y al final te ves obligado, bueno, como que te empujaron, como que vas empujado, como fue el caso, digamos, de las elecciones de gobernadores y de las elecciones municipales, y bueno, obtienes esos resultados que no son ventajosos, es decir, 20 alcaldías para el gobierno, 3 alcaldías para la oposición. 5, perdón, gracias por corregirme. Pero obtienes, digamos, un resultado, digamos, que no es ventajoso, entonces luego viene la frustración. Y esa frustración te lleva a ese círculo vicioso de entender y de concluir, digamos, apresuradamente que entonces la salida no es electoral. Pero no te sientas a reflexionar y a pensar qué fue lo que desencadenó ese resultado, ¿no? ¿Por qué no obtuviste la aspiración a la que estabas apostando? Bueno, fue justamente por esa división, porque siempre la oposición ha estado contaminada, digamos, por un sector cizañero, ese sector que va sembrando, tú sabes, la semilla de que los que apostamos a la solución electoral, bueno, somos unos colaboracionistas, somos unos comunistas, somos unos extrema izquierdistas, cuando simplemente somos personas que apostamos, bueno, a la realidad que está allí, a la realidad tangible. Aquí en Venezuela, las victorias que ha obtenido la oposición desde que comenzó todo este proceso han sido electorales. Cuando hemos apostado a la vía electoral, cuando nos hemos organizado, bueno, ahí está la reforma del 2007, está el proceso del 2015. Fíjate tú, esa campaña del 2015 es bien interesante porque, a mi entender, no ha habido campaña más donde se haya presenciado un mayor abuso en el uso del poder público y en el despilfarro de recursos públicos por parte del Estado que esa campaña de la Asamblea Nacional en el 2015. Tú recordarás, bueno, que Maduro regaló miles de vehículos, taxis, tabletas a los muchachos en las universidades, bolsas de alimentación, un ventajismo absoluto por parte del gobierno. Pero aún así,
la oposición logró consolidar una victoria. ¿Por qué? Bueno, porque desde el principio estuvo la meta y la determinación de ir a un proceso electoral, estuvo la organización, se contó con testigos y la victoria fue arrolladora. Estamos hablando de 2/3 de la asamblea fueron conquistados. Ahora fíjate, Héctor, todo parece indicar, yo no le veo señales de que esto vaya a coger para los lados. No veo cómo Guaidó va a cumplir eso, que el 6 de diciembre va a estar manifestando, no lo veo, pero bueno, no me voy a meter en eso. Todo parece indicar que Maduro va a seguir en el gobierno hasta que la oposición descubra cómo volver a pegarse y a tener racionalidad. Pero el gobierno tiene un proceso por dentro, fíjate. Todas estas incisiones que le han salido, estas protestas en la calle organizadas por los propios grupos chavistas, estas acusaciones que hace el Partido Comunista, que Maduro es de la derecha, colaboracionista, ellos viven lo mismo. Luego la ley, esta antibloqueo, tiene una... si tú le metes lupo, ahí pareciera estar pensado que vienen unos cambios, que vienen unas variaciones, que el gobierno se va a mover hacia China, es decir, hacia el capitalismo productivo que ese país escogió como ejemplo, hacia el mercado. Sí. Aun cuando están disimuladas y todo, porque al final la ley no la puede discutir nadie, no la habla nadie, todo está muy agarrado, ahí hay señales de que viene un cambio, una variación, porque en política el que no se mueve se lo lleva la corriente. Es así. ¿Cómo lo ves tú, la ley antibloqueo? Mira, la ley antibloqueo, digamos, tiene algunas disposiciones que te dan a entender que, bueno, que va a haber una apertura por parte del gobierno en cuanto a lo que han sido, bueno, las empresas que fueron nacionalizadas. Tiene algunas señales, pues, que dan a entender que algunas de esas empresas pueden ser sometidas a revisión para un proceso de privatización o por lo menos para lo que es dividir, digamos, la participación, dándole una mayor participación al sector privado. Pero bueno, la ley antibloqueo tiene, digamos, un tufo de origen que es su inconstitucionalidad, ¿no? Y ninguna ley que surja, digamos, en un contexto de ilegalidad, es una posición personal. Yo sé que hay analistas que se van más por lo pragmático, ¿no? Y le dan todo el apoyo por esto que comenté al principio, pero a mi entender una ley que nazca en ese contexto no va a ser buena para Venezuela. Entonces yo lo que recomendaría al gobierno es manteniendo esas disposiciones que tiene la ley, esas bondades que puede tener para, digamos, aprovechar los recursos y las potencialidades de nuestras empresas con la compañía del sector privado, pero bueno, que revista esa ley también de la legitimidad que ¿Debería ser llevada a la nueva Asamblea Nacional? Debería ser llevada a la nueva Asamblea Nacional. Y bueno, salvaguardando derechos fundamentales. Pues hay una disposición de la ley que a mi entender, mira, tiene que ser de forma inmediata revisada, ¿no? Y es esa que contempla que el presidente de la República puede desaplicar leyes. O sea, eso es digamos, eso es grotesco, ¿no? Eso es remontarnos a cuando ni siquiera teníamos Estado de Derecho. Hay un principio que es el principio de legalidad, donde el presidente está sujeto a lo que la ley le permite. Sí. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. ¿Cómo te sentiste en tu debut como analista? Bueno, no, buenísimo. Gracias por la oportunidad. Y sí, es la primera vez. Esperemos que esta experiencia me ayude a desenvolverme mejor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Importante que te metiste en la complejidad de lo que hay, además soportándote en lo estadístico, en el derecho, en lo que tú eres como persona, como profesional. Así es. Gracias. Bueno, no, vale, gracias, Kiko. Más bien disfrutamos conversar contigo. Sí. Bueno, no, espero que la próxima vez cuando venga... Más suelto, sí. Todo desatado. Seguramente. Aprendiendo, se aprende. Sí. Gracias a todos nosotros. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.